Mi hijo me dijo, vamos por un helado como antes. Pero me llevó directo a evaluar mi capacidad mental. Mi propio hijo me traicionó con una sonrisa. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 71 años. Y vivo en una pequeña casa de adobe en el centro histórico de San Luis Potosí. Bueno, ahora vivo sola, pero durante décadas, mi vida giró completamente alrededor de mis hijos. Martín, el mayor, y Sofía, que se mudó a Guadalajara hace 5 años. Era un viernes por la tarde, las 5:12 exactamente, porque estaba viendo las noticias en el Canal 2 cuando sonó mi teléfono. Un Nokia viejo que Martín me regaló hace 3 años diciéndome que era perfecto para personas de mi edad. El teléfono sonó con esa melodía que me ponía nerviosa, porque últimamente solo recibía llamadas del banco o de doctores. Pero esta vez era él, Martín, mi hijo mayor, el que de niño me decía que yo era su lugar favorito del mundo, mientras se acurrucaba en mis brazos después de las pesadillas. Hola, mamá, ¿te apetece salir por un helado? Como antes, ¿te acuerdas? Podemos hablar un poco. Me quedé en silencio. Tenía que tragar saliva porque se me había hecho un nudo en la garganta. Me temblaban los dedos mientras sostenía el teléfono. Habían pasado 7 meses desde la última vez que supe de él. 7 meses sin un mensaje por mi cumpleaños número 71. Sin una llamada para Navidad. Sin preguntar cómo estaba después de mi cirugía de cataratas. Y ahora, de repente, me invitaba por un helado como antes. Respondí que sí, con una voz que intentaba no mostrar cuánto me dolía estar tan feliz por tan poco. Como un perro que mueve la cola cuando su dueño regresa después de días de abandono, colgué el teléfono y me quedé sentada en mi silla de mimbre, la misma donde tejía cuando los niños eran pequeños. La casa se sentía más silenciosa que nunca. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que perteneció a mi madre, y el murmullo distante de los niños jugando en la placita de San Francisco. Me levanté despacio, como siempre hago ahora, porque mis rodillas ya no son las mismas. Fui directo al espejo del baño. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer de cabello plateado, arrugas profundas alrededor de los ojos verdes que antes brillaban más, y una expresión que intentaba ocultar décadas de cansancio. Me puse mi blusa azul cielo, esa que me regaló Sofía antes de mudarse a Guadalajara. Era de una tela suave, con pequeñas flores bordadas que ella misma había elegido. Te queda preciosa, mamá. El azul resalta tus ojos, me había dicho. Ahora esa blusa era uno de mis pocos tesoros, porque llevaba el amor de mi hija cosido en cada puntada. Me puse rubor en las mejillas, algo que no hacía desde hace meses. Me perfumé con Ángel de Mugler, el mismo perfume que usaba cuando mi esposo Roberto aún vivía. El frasco estaba casi vacío, pero lo guardaba para ocasiones especiales. Y que mi hijo me invitara a salir, después de tanto silencio, me parecía una ocasión especial. Me senté en el sillón de la sala a esperarlo. La sala donde habíamos celebrado tantas Navidades, donde Martín hacía la tarea mientras yo preparaba la cena, donde Sofía practicaba piano los domingos por la tarde. Las paredes estaban llenas de fotografías. Los niños en sus primeras comuniones, graduaciones, cumpleaños. Yo estaba en todas, siempre sonriendo, siempre abrazándolos, siempre presente. Mientras esperaba, recordé los helados de antes. Íbamos a la heladería La Michoacana en la Plaza de Armas. Martín siempre pedía de chocolate con chispas, y yo de fresa. Nos sentábamos en las bancas del Jardín Hidalgo, bajo la sombra de los laureles, y él me contaba sobre la escuela, sus amigos, sus sueños de ser ingeniero. Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa más bonita, me decía con los labios manchados de chocolate, y vamos a viajar juntos a conocer el mar. Nunca fuimos al mar juntos. Cuando se recibió de ingeniero y consiguió trabajo en una empresa constructora, ya tenía otros planes. Planes que no me incluían. Esperé 1 hora, luego 1 hora y media. A las 7:45, finalmente llegó. Escuché el motor de su camioneta Ford plateada estacionándose frente a mi casa.
No bajó a tocar la puerta como hacía antes. Solo tocó el claxon 2 veces. Como si fuera su chofer, salí caminando despacio, cargando mi bolsa de mano café, la misma que había sido de mi madre. Subí a la camioneta. Él no bajó a abrirme la puerta. No hubo abrazo, ni siquiera un beso en la mejilla, apenas un saludo con la cabeza mientras revisaba mensajes en su teléfono. «Qué bien que te arreglaste, mamá. Vas a causar buena impresión», me dijo sin mirarme. Yo sonreí, aunque no entendí. Mi corazón latía rápido porque hacía tanto que no pasábamos tiempo juntos. «¿Buena impresión para qué, hijo?», pregunté con genuina curiosidad. «Nada, ya verás. Es un lugar bonito, profesional. Todo está bien. Es por tu bien, ¿vale?». Mi estómago se apretó. Había algo en su tono que no me gustaba. Algo frío, calculado, pero no dije nada. No quería arruinar el momento. Después de 7 meses de abandono, por fin estaba con mi hijo. Empezamos a manejar por las calles de San Luis Potosí. Pasamos por la avenida Venustiano Carranza, la misma que cruzábamos cuando íbamos por churros y chocolate caliente los domingos después de misa. Me ilusioné pensando que tal vez íbamos hacia el centro, hacia nuestra heladería de siempre. Pero cuando vi el edificio blanco con letras azules que decían Centro Integral de Evaluación Neurocognitiva San Telmo, supe que no era helado, no era amor, no era el reencuentro que mi corazón había esperado durante 7 largos meses. Era una trampa. Mientras estacionaba frente a ese edificio médico, mi mente comenzó a recorrer todos los años que había entregado sin preguntar, sin medir, sin guardar nada para mí, como si mi vida fuera un costal de frijoles que podía regalar puño tras puño hasta quedar vacía. «¿Qué es esto, Martín?», pregunté bajito con la voz quebrada. «Mamá, no hagas un drama. Es solo una evaluación. Los doctores necesitan confirmar que estás bien. Últimamente repites cosas, olvidas nombres. Y sinceramente, todos estamos preocupados. Todos». Esa palabra me atravesó como un cuchillo oxidado. «¿Quiénes son todos?», pregunté, con los ojos ya llenándose de traición. «Yo, Patricia, los chicos. ¿Y el notario?». «¿El notario?», susurré. «Patricia, su esposa. La mujer que llegó a nuestras vidas hace 8 años con su sonrisa perfecta y sus uñas siempre impecables. La que nunca me llamó suegra, sino señora Carmen, como si fuera una extraña. La que susurraba cosas al oído de Martín durante las cenas familiares mientras yo servía los platos que había cocinado durante horas. Entonces Martín me miró con una frialdad que me desgarró el alma, con los mismos ojos verdes que había heredado de mí, pero sin el amor que una vez vi reflejado ahí. «No podemos esperar a que empieces a delirar y después tratar de arreglar todo. Queremos evitar problemas con tus propiedades, con el terreno en Querétaro, con tu cuenta en Bancomer. Si te incapacitas legalmente, todo se complica. Esto es por el bien de todos. Por el bien de todos». Yo ya no era su madre. Era un trámite, un obstáculo entre ellos y mi dinero. Mis manos temblaron mientras recordaba todo lo que había hecho por el bien de todos. Todo lo que había sacrificado durante 50 años de ser madre, esposa, proveedora, cuidadora. Todo lo que había dado sin que nadie me preguntara si yo también tenía sueños, necesidades, esperanzas propias. Recordé cuando Martín tenía 12 años y quería estudiar en el Colegio Británico, la escuela privada más cara de San Luis Potosí. Roberto, mi esposo, ganaba apenas lo suficiente como contador en la presidencia municipal. Yo trabajaba medio turno en la biblioteca pública ganando una miseria. Pero cuando vi los ojos brillantes de mi hijo, cuando me dijo, «Mamá, ahí voy a aprender inglés y voy a ser alguien importante», no pude decirle que no. Trabajé doble turno, por las mañanas en la biblioteca, por las tardes limpiando oficinas en el edificio Tangamanga. Llegaba a casa a las 10 de la noche con las manos partidas por los químicos de limpieza, con la espalda doliendo, con los pies hinchados. Roberto me regañaba. «Carmen, te estás matando por un capricho del niño». Pero yo seguí. Durante 6 años seguí trabajando esos 2 empleos para pagar esa escuela. Me quedaba sin comer algunos días para que el dinero alcanzara. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, los que habían sido de mi abuela Esperanza.
Los vendí sin decirle a nadie para pagar la inscripción de sexto año. Martín se graduó con honores. En la ceremonia, cuando subió al estrado para recibir su diploma, me buscó entre la multitud y me sonrió. Ese día pensé que todo había valido la pena, que los años sin descanso, las noches sin dormir, las manos destruidas por el trabajo, todo había servido para algo hermoso. Nunca me agradeció. Ni una sola vez me dijo, «Gracias, mamá, por trabajar tanto para que yo pudiera estudiar ahí». Cuando entró a estudiar ingeniería en la Universidad Autónoma, necesitaba una computadora. Las computadoras en el año 2003 costaban una fortuna. Yo seguía con mis 2 trabajos, ahora con Roberto enfermo del corazón, gastando todo en medicinas que el Seguro Social no cubría. Pedí un préstamo en Coppel, 5,000 pesos que pagaría en 24 mensualidades, que me quitaban el sueño. Pero mi hijo necesitaba esa computadora para hacer sus proyectos, para no quedarse atrás. La instalamos en su cuarto, y él pasaba horas frente a la pantalla mientras yo lavaba su ropa, le preparaba sus comidas, le planchaba sus camisas. «Mamá, no me interrumpas cuando estoy estudiando», me decía cuando yo entraba a preguntarle si quería cenar. Yo asentía y cerraba la puerta suavemente. Mi hijo estaba construyendo su futuro. Yo solo era el andamio, invisible pero necesario. Cuando se recibió de ingeniero, Roberto ya había muerto. El funeral fue un miércoles gris de febrero. Martín llegó tarde a la misa porque tenía una junta de trabajo que no podía cancelar. Se disculpó diciendo, «Papá entendería». Él siempre decía que el trabajo era sagrado. Después del entierro, cuando los pocos amigos que nos quedaban se fueron, cuando las flores comenzaron a marchitarse, cuando el silencio de la casa se volvió ensordecedor, Martín me tomó de las manos. «Mamá, Patricia y yo hemos estado pensando. Ya no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos hacemos cargo de todo, pero sería mejor que nos dieras poder notarial sobre tus cuentas, para que sea más fácil ayudarte con los gastos, los pagos, todas esas cosas que son complicadas para ti». Patricia estaba parada detrás de él, asentiendo con su sonrisa de plástico. Yo firmé. Claro que firmé. Era mi hijo. Había sacrificado mi vida entera por él. Había confiado en él desde el día que nació. ¿Por qué iba a desconfiar ahora? Firmé el poder notarial en el despacho del licenciado Mendoza, en la calle Morelos. Mis manos temblaron mientras escribía mi nombre, pero pensé que era por la tristeza de haber enviudado, no por intuición. 2 años después, Martín y Patricia compraron una casa en Lomas del Tecnológico, la zona más exclusiva de San Luis Potosí. Una casa de 2 plantas con jardín, cochera para 2 autos y una alberca que brillaba bajo el sol de la tarde. ¿Cómo pudieron comprar esa casa? Le pregunté durante una cena. «Ah, mamá, pedimos un crédito hipotecario. Patricia tiene muy buen trabajo en el banco, y yo también. Además, usamos tus ahorros como enganche. Ya sabes, el dinero que tenías guardado desde que papá murió. Fue una excelente inversión. La casa se va a revaluar mucho. Mis ahorros». Los 50,000 pesos que había juntado durante años comprando frijoles en lugar de carne, tomando camiones en lugar de taxis, cosiendo mi propia ropa en lugar de comprarla nueva. El dinero que había guardado pensando en mi vejez, en alguna emergencia médica, en tener algo por si algún día no podía trabajar más. Pero hijo, ese dinero era para mis gastos de la vejez. Le dije suavemente. «Mamá, no te preocupes. Nosotros te vamos a cuidar siempre. Además, la casa es una inversión para todos. Técnicamente, tú también eres propietaria. Tu dinero sigue siendo tuyo, solo que ahora está invertido en algo seguro». Patricia sonrió y me sirvió más agua de Jamaica. «Sí, señora Carmen, la casa es como de toda la familia». Yo asentí. Porque confiaba, porque era mi hijo, porque durante 35 años había sido una madre que daba todo sin preguntar nada a cambio. Durante los siguientes años, ese patrón se repitió una y otra vez. Cuando necesitaron cambiar el auto, usaron mi cuenta para el enganche. Cuando Patricia quiso remodelar la cocina, mi tarjeta de crédito pagó los muebles. Cuando los niños nacieron, mis ahorros cubrieron los gastos del hospital privado. Y yo seguí trabajando hasta los 68 años en la biblioteca. Seguí dando todo.
porque eso era lo que había aprendido que debía hacer una madre. Dar hasta vaciarse, amar hasta desaparecer, vivir para otros hasta olvidar que yo también era una persona con derecho a tener algo propio. Ahora, sentada en esa camioneta frente al Centro de Evaluación Neurocognitiva, entendí finalmente la verdad. No era amor. Nunca había sido amor. Era conveniencia. Yo había sido su cajero automático durante décadas, y ahora querían asegurarse de que siguiera funcionando para ellos, incluso si perdía la capacidad de decidir por mí misma. Martín apagó el motor y se volteó hacia mí. ¿Lista, mamá? Es solo 1 hora. Después te traigo a casa y pedimos pizza, ¿vale? Como si fuera una niña. Como si con pizza pudiera comprar mi dignidad de vuelta. Me sentaron frente a una doctora joven que no podía mirarme a los ojos. Se llamaba doctora Ramírez, según la placa dorada en su escritorio. Tendría unos 30 años, cabello negro recogido en una coleta perfecta, y una bata blanca tan almidonada que crujía cada vez que se movía. Martín se quedó en la sala de espera, pero antes de que cerraran la puerta, alcancé a escucharlo hablar por teléfono. Sí, Patricia, ya estamos aquí. No, no sospecha nada. Dice la doctora que con 2 sesiones más tenemos el dictamen que necesitamos. El corazón se me detuvo. ¿2 sesiones más? ¿Dictamen? Mi mano instintivamente se dirigió a mi bolsa, donde siempre cargo mi pequeña grabadora digital, esa que uso para grabar las novelas de radio cuando no puedo escucharlas en vivo. Sin que nadie se diera cuenta, presioné el botón de grabar. La doctora Ramírez comenzó con preguntas básicas. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, dónde vivo. Todas las respondí correctamente, por supuesto. Luego me pidió que dibujara un reloj marcando las 3:30. Dibujé el círculo, puse los números en su lugar, marqué las manecillas. Perfecto. Pero vi cómo anotaba algo en su libreta, frunciendo el ceño como si hubiera encontrado algo preocupante. ¿Qué día es hoy, señora Morales? Viernes 23 de agosto de 2024. Respondí sin dudar. Más anotaciones en su libreta. Más ceño fruncido. Luego me pidió que memorizara una lista de palabras. Rosa, auto, libro, playa, reloj. Me las repitió 3 veces. Yo las repetí perfectamente las 3 veces. Pero ella seguía escribiendo en esa libreta como si estuviera documentando el deterioro mental de una loca. ¿Puede decirme el nombre del presidente actual de México? Ahí me bloqueé. No por olvido, por humillación, por rabia, por la certeza absoluta de que sin importar lo que respondiera, ella ya tenía escrito su diagnóstico antes de que yo siquiera entrara a esa oficina. Pensé en López Obrador, pero también sabía que su mandato había terminado. Pensé en Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, pero mi mente se quedó en blanco. No porque tuviera problemas de memoria, sino porque me sentía como un animal en un zoológico, siendo observado por visitantes que ya habían decidido que estaba enfermo. No, no estoy segura, murmuré, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en mis ojos. La doctora asintió con satisfacción, como si acabara de confirmar exactamente lo que esperaba escuchar. ¿Puede restar de 7 en 7, empezando desde 100? 100... 93, 86, 79. Está bien. Es suficiente. Me interrumpió cuando apenas iba en la tercera resta. ¿Suficiente para qué?, me pregunté. ¿Para confirmar que mi mente estaba perfectamente bien? ¿O suficiente para justificar el dictamen que ya tenía preparado? Después me hizo pruebas de coordinación. Tocarme la nariz con el dedo índice, caminar en línea recta, seguir su dedo con la mirada. Todo lo hice correctamente. Mis 71 años no habían mermado mi coordinación motriz, pero ella seguía anotando, anotando, anotando. Señora Morales, ¿ha notado que últimamente olvida cosas? Nombres, fechas, ¿dónde puso objetos? No más de lo normal para cualquier persona de mi edad, respondí honestamente. ¿Ha tenido episodios de confusión? ¿Momentos en los que no recuerda dónde está o qué estaba haciendo? Nunca. ¿Ha tenido alucinaciones? ¿Ha visto o escuchado cosas que otros no ven o escuchan? La pregunta me sonó tan ridícula que casi me río. ¿Alucinaciones? ¿En serio pensaba que yo veía cosas que no existían? Por supuesto que no, doctora.
Pero cuando dije eso, alcancé a escuchar una voz conocida filtrándose desde la sala de espera. Era Martín, hablando con alguien más. No pude distinguir todas las palabras, pero sí escuché fragmentos. Vecinos han visto que habla sola en el jardín. Se cayó 3 veces la semana pasada. A veces no reconoce a los nietos. Cada palabra era una mentira. Una mentira elaborada, detallada, convincente. Yo nunca me había caído. Nunca hablaba sola en el jardín. Solo cantaba mientras regaba mis plantas, como he hecho durante décadas. Y jamás había dejado de reconocer a mis nietos, aunque ellos rara vez me visitaban. Martín estaba inventando síntomas, creando una narrativa de demencia senil que justificara lo que planeaban hacerme. La doctora regresó su atención hacia mí, pero ahora su expresión había cambiado. Ya no era la neutralidad profesional del inicio. Ahora había una mezcla de lástima y determinación, como si acabara de recibir información que confirmaba sus peores sospechas. Señora Morales, voy a ser honesta con usted. He estado revisando los reportes que su familia me proporcionó, y junto con lo que he observado hoy en la evaluación, me preocupa que pueda estar desarrollando algunos signos tempranos de deterioro cognitivo. ¿Qué reportes?, pregunté con voz temblorosa. Su hijo me trajo declaraciones de varios vecinos que han notado cambios en su comportamiento. También hay registros médicos de caídas recientes, episodios de confusión. Eso es mentira, exploté, ya sin poder contenerme más. Yo nunca me he caído. Nunca he tenido episodios de confusión. No sé qué reportes le dieron, pero son completamente falsos. La doctora me miró con esa expresión que los médicos usan cuando tratan con pacientes que no tienen conciencia de su enfermedad. Condescendiente, paternal, insultante. Señora Morales, es muy común que las personas en las primeras etapas de demencia no se den cuenta de sus propias limitaciones. Es parte del proceso de la enfermedad. Demencia. La palabra cayó sobre mí como una losa de cemento. No era una evaluación, era una sentencia. Una sentencia que habían decidido antes de que yo siquiera pusiera un pie en esa oficina. Doctora, por favor, escúcheme, le supliqué. Mi mente está perfectamente clara. Puedo manejar todas mis finanzas, cuido mi casa, cocino, leo todos los días. Leo 3 periódicos cada mañana. El Sol de San Luis, La Jornada y Milenio. Hago crucigramas. Voy sola al mercado González Ortega todos los martes y viernes. Conozco el precio de cada verdura. Regateo con los comerciantes. Llevo mis cuentas exactas en la cabeza. Sí, señora. Entiendo que se sienta así, pero las evaluaciones neuropsicológicas son más precisas que la autopercepción. Los tests no mienten. Los tests no mienten, pero las personas sí. Los hijos, sí. Los reportes falsos, sí. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté con un hilo de voz. Necesitamos hacer 2 evaluaciones más para tener un panorama completo. Después, dependiendo de los resultados, podríamos recomendar que su familia considere opciones legales para proteger sus intereses. Tutela, curatela, ese tipo de medidas de protección. Protección. Otra palabra que sonaba hermosa, pero escondía intenciones horribles. No me iban a proteger. Me iban a encerrar en una jaula legal donde yo no tendría voz ni voto sobre mi propia vida. Cuando salimos de la consulta, Martín me esperaba con una sonrisa que intentaba parecer tranquilizadora. ¿Cómo te fue, mamá? ¿Todo bien? Martín, esa doctora dice que tengo demencia. Pero yo sé que no es verdad. ¿Qué reportes le diste? ¿Qué les dijiste sobre mí? Mamá, no te alteres. Solo le conté algunas cosas que hemos notado en familia. Pequeños olvidos, algunas confusiones. Es normal a tu edad, no te preocupes. ¿Cuáles olvidos? ¿Cuáles confusiones? Dime exactamente qué le dijiste. Bueno, la vez que te encontramos hablando sola en el jardín, estaba cantando mientras regaba las plantas, como siempre he hecho. Y cuando te caíste saliendo de misa, nunca me he caído saliendo de misa. Eso es mentira. Martín suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Mamá, por favor. A veces uno no se acuerda de estas cosas. Es parte del problema. Por eso necesitamos ayuda profesional. Por eso necesitamos ayuda profesional. Como si yo fuera el problema.
como si yo fuera la loca, como si las décadas que pasé criándolo, educándolo, sacrificándome por él, no me dieran el derecho a que me creyera cuando le decía la verdad sobre mi propia mente. Subimos a la camioneta en silencio. Martín puso música, esa música pop moderna que detesto, fuerte para evitar que siguiéramos hablando. Pero yo ya no quería hablar con él. Ya no quería explicarle nada, porque finalmente había entendido. No era una evaluación médica, era una farsa, un teatro elaborado para justificar lo que ya habían decidido hacer conmigo. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido hacia mi hijo. Odio. Un odio frío, profundo, definitivo. El odio que nace cuando descubres que la persona en quien más confiabas en el mundo está dispuesta a destruirte con una sonrisa. Me dejó frente a mi casa sin siquiera detener bien el coche, como si fuera una carga que necesitaba deshacerse rápidamente. Nos hablamos luego, mamá. Tómate todo con calma. Me gritó desde la ventanilla mientras ya se alejaba por la calle Independencia. No hubo helado. No hubo abrazo. No hubo la conversación que había prometido. Solo quedé parada en la banqueta, viendo cómo las luces traseras de su camioneta desaparecían en la tarde gris de San Luis Potosí. Esa noche no comí, no hablé, no dormí. Caminé por la casa tocando muebles, fotos, marcos, mi planta de albahaca que crecía en el patio trasero, como si fueran lo último mío que quedaba, como si estuviera despidiéndome de cada objeto antes de que también me los arrebataran. Me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla que se enfrió sin que lo probara. La grabadora digital estaba sobre la mesa, pequeña y silenciosa, pero conteniendo la evidencia de lo que realmente había pasado en esa oficina. Las mentiras de Martín, las preguntas manipuladas de la doctora, todo estaba ahí. Recordé todas las veces que me quedé sin comer para que ellos cenaran, todas las noches sin dormir cuidando sus fiebres cuando eran pequeños. Las veces que lavé uniformes con las manos partidas por el cloro, las veces que trabajé doble turno en la biblioteca y después limpiando oficinas para pagar sus útiles escolares, sus clases de natación, sus cumpleaños en Chuck E. Cheese. Y ahora era una molestia, un estorbo a legalizar, una cuenta bancaria con patas que necesitaba ser controlada antes de que se diera cuenta de lo que le estaban haciendo. Al día siguiente, sábado por la mañana, sonó el teléfono. Era Patricia. Su voz sonaba dulce, melosa, como siempre que quería algo. Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo se sintió ayer después de la consulta? Martín me contó que todo salió muy bien. ¿Muy bien? Repetí con amargura. ¿Te parece muy bien que me lleven engañada a una evaluación psiquiátrica? Ay, señora Carmen, no lo vea así. Es solo por precaución. Todos la queremos mucho y queremos asegurarnos de que esté bien cuidada. Queremos asegurarnos. La palabra queremos sonaba hueca en su boca. Patricia, quiero que me expliques algo. ¿Cuáles son esos reportes de vecinos que le dieron a la doctora? ¿Cuáles caídas? ¿Cuáles episodios de confusión? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego Patricia carraspeó. Bueno, señora Carmen, usted sabe que a veces uno no se acuerda de todo. La edad nos juega malas pasadas a todos. Respóndeme, Patricia. ¿Cuáles reportes? Mire, señora, mejor hablamos después con calma. Martín viene a verla más tarde. Pueden platicar mejor en persona. Y colgó. Mi propia nuera me colgó el teléfono. Una hora después llegó Martín, pero no venía solo. Traía a Patricia y a los dos niños, Santiago de 14 años y Valeria de 11. Mis nietos, que antes corrían a abrazarme cada vez que me veían, ahora se quedaron parados en la sala como soldaditos obedientes. Mamá, tenemos que hablar, dijo Martín con esa voz que usaba cuando era niño, y había roto algo pero trataba de culpar a alguien más. Perfecto, hablemos. Pero primero quiero que me expliques. Delante de tus hijos, ¿cuáles son esas mentiras que le contaste a la doctora? Santiago y Valeria se miraron incómodos. Patricia inmediatamente intervino. Niños, vayan al jardín a jugar un ratito. Los adultos necesitamos platicar. No, dije con firmeza. Los niños se quedan. Quiero que escuchen la conversación que su papá y yo vamos a tener sobre la honestidad y la verdad. Martín se puso rojo de coraje. Mamá, no involucres a los niños en esto. ¿En qué, Martín?
¿En la verdad? ¿Por qué no quieres que tus hijos sepan la verdad sobre lo que me estás haciendo? Patricia tomó a los niños de la mano y los llevó al jardín de todos modos. Pero Valeria, mi nieta, se volteó antes de salir y me miró con unos ojos llenos de preguntas. Esa niña sabía que algo estaba muy mal. Una vez solos, Martín se quitó la máscara de hijo preocupado. Mamá, deja de hacer drama. Esto es por tu propio bien. ¿Mi propio bien? ¿O el tuyo? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tengo 71 años. No soy tonta. Sé perfectamente lo que está pasando aquí. Ustedes quieren quedarse con mis propiedades, con mis ahorros, con todo lo que me queda. Y para eso necesitan declararme incapaz mentalmente. Martín suspiró y se dejó caer en el sillón como si estuviera cansado de fingir. Mira, mamá, seamos realistas. Tú ya no puedes manejar tus finanzas como antes. El terreno en Querétaro no lo has visitado en años. Tu cuenta en Bancomer tiene dinero que no usas. Si algo te pasa, si te enfermas, si necesitas cuidados especiales, va a ser un caos legal arreglar todo. ¿Y la solución es robarme todo mientras esté viva? No es robar, es proteger tu patrimonio, es asegurar tu futuro. Mi futuro sin que yo tenga voz ni voto sobre mi propio futuro. Patricia regresó a la sala y se sentó junto a Martín, tomándolo de la mano en un gesto que se suponía que debía parecer amoroso, pero que a mí me pareció calculado. Señora Carmen, entendemos que esto es difícil para usted, pero piense en los niños, piense en su familia. Si algo le pasa, queremos estar seguros de que todo esté en orden. ¿Los niños? Me reí con amargura. ¿Mis nietos que apenas me visitan? ¿Que cuando vienen se quedan pegados a sus teléfonos y me tratan como si fuera invisible? Eso no es cierto, protestó Patricia. No es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que Santiago me habló sin que ustedes lo obligaran? ¿Cuándo fue la última vez que Valeria me buscó para platicar como hacíamos antes? El silencio fue devastador, porque todos sabíamos que tenía razón. Mis nietos habían aprendido de sus padres a verme como una obligación, no como familia. Mira, mamá, dijo Martín cambiando de táctica. No queremos pelear contigo. Te amamos. Pero tienes que entender que ya no eres la misma de antes. A veces olvidas cosas. A veces te confundes. ¡Basta!, grité, poniéndome de pie con una fuerza que no sabía que tenía. Basta de mentiras. Yo sé perfectamente quién soy, dónde estoy, qué día es, cuánto dinero tengo en el banco, cuántas propiedades poseo. Sé que tengo un terreno de 2 hectáreas en Querétaro que vale más de 1 millón de pesos. Sé que tengo 400,000 pesos en mi cuenta de Bancomer. Sé que esta casa vale 800,000 pesos. Sé que tengo un seguro de vida por 200,000 pesos. Los vi intercambiar miradas nerviosas. Patricia apretó la mano de Martín. Y también sé, continué con voz cada vez más firme, que ustedes han estado usando mi dinero sin mi permiso durante años. Que el enganche de su casa salió de mis ahorros. Que los muebles nuevos que tienen los pagué yo. Que las vacaciones a Cancún del año pasado las financié yo sin saber. Mamá, eso era un préstamo. ¿Un préstamo? ¿Cuándo me han pagado un peso de vuelta? ¿Cuándo me han devuelto algo de los cientos de miles de pesos que han tomado de mis cuentas? Martín se puso de pie y caminó hacia la ventana. Cuando se volteó, su cara había cambiado completamente. Ya no había rastro del hijo que fingía preocupación. Solo había un hombre calculador y frío. Bueno, mamá, ya que quieres hablar claro, hablemos claro. Ese dinero que tanto reclamas, ¿de dónde crees que salió? Del trabajo de papá, ¿no? Y cuando él murió, ¿quién se hizo cargo de todo? ¿Quién pagó el funeral? ¿Quién se aseguró de que tuvieras que comer? Yo pagué el funeral de tu padre con mis propios ahorros. Y desde que él murió, yo he pagado todos mis gastos con mi pensión y con lo que había ahorrado. Ay, por favor, mamá. Tu pensión son 4,000 pesos al mes. ¿Cómo crees que has sobrevivido con eso? Era una mentira. Mi pensión como bibliotecaria del Estado eran 8,000 pesos al mes, más los ahorros que había acumulado durante décadas de trabajo. Pero él hablaba como si yo fuera una carga que había estado sosteniendo por caridad. Además, continuó Patricia, nosotros hemos invertido su dinero, la casa, las remodelaciones. Todo eso ha hecho que el patrimonio familiar crezca. Usted también se beneficia de esas inversiones.
patrimonio familiar. Como si fuéramos socios. Como si yo hubiera aceptado conscientemente que tomaran mi dinero para invertirlo en su estilo de vida. ¿Y quién decidió esas inversiones? ¿Cuándo me preguntaron si quería que usaran mis ahorros para comprar su casa? Mamá, tú firmaste los poderes. Nos diste autorización completa. Te di autorización para ayudarme con mis gastos, no para vaciar mis cuentas en sus caprichos. En ese momento, Valeria apareció en la puerta de la sala. Se había escapado del jardín y había estado escuchando toda la conversación. Tenía lágrimas en los ojos. «Papá, ¿por qué le están gritando a la abuela?», preguntó con voz temblorosa. Martín inmediatamente cambió su expresión, volviendo a la máscara de hijo preocupado. «Valeria, amor, regresa al jardín. Tu abuela no se siente bien y está diciendo cosas que no son ciertas». Pero Valeria no se movió. Se acercó a mí y me tomó de la mano. «Abuela, ¿estás bien?». Por primera vez en todo el día, sentí algo parecido al amor. Mi nieta, con sus 11 años, era la única persona en esa casa que me estaba tratando como a un ser humano. «Estoy bien, mi amor. Solo estoy muy triste porque tu papá y tu mamá están tomando cosas que no les pertenecen». «Carmen», gritó Patricia, «no le metas ideas raras a la niña». «¿Ideas raras? ¿La verdad son ideas raras?». Valeria me miró con esos ojos grandes y oscuros que había heredado de mí. «Abuela, ¿quieres que me quede contigo?». Y esa pregunta inocente, ese gesto de amor puro de una niña de 11 años, fue lo que me dio la fuerza que necesitaba para tomar la decisión más importante de mi vida. «No, mi amor, pero quiero que sepas que tu abuela va a estar bien, y quiero que recuerdes este momento, porque algún día entenderás por qué tu abuela tuvo que ser muy valiente». Martín tomó a Valeria del brazo y la apartó de mí. «Ya basta, mamá. Mañana tienes la segunda cita con la doctora. Y espero que para entonces hayas reflexionado sobre todo esto. No voy a ir a ninguna cita más». «Sí, vas a ir. Porque tienes una enfermedad y necesitas tratamiento». «No tengo ninguna enfermedad. Y no voy a seguir participando en esta farsa». Martín se dirigió hacia la puerta, arrastrando prácticamente a Patricia y a los niños. «Mamá, mañana paso por ti a las 10. Estate lista». Pero cuando se fueron, por primera vez en décadas, no me quedé llorando. Me quedé planeando. A la mañana siguiente me desperté a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 50 años. Pero esta vez fue diferente. No me levanté porque el reloj me obligara, sino porque tenía una misión. Por primera vez en décadas, tenía algo que hacer que era solo para mí. Preparé mi café de olla con canela, el mismo que había preparado miles de veces para Roberto, para Martín cuando estudiaba hasta tarde, para las visitas que llegaban los domingos, pero hoy lo preparé solo para mí. Y sabía diferente. Sabía a libertad. A las 8 en punto llamé a Esperanza Jiménez, la hija de mi amiga Isabel. Esperanza es abogada, se especializó en derecho familiar y trabaja en un despacho en la zona centro. La conocí cuando era una niña y venía con su mamá a visitarme los fines de semana. «Buenos días, licenciada Esperanza. Soy Carmen Morales, la amiga de tu mamá Isabel». «Señora Carmen, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi mamá?». «Tu mamá está bien, hija, pero yo te estoy llamando porque necesito ayuda legal. Necesito verte hoy mismo». «Claro, señora Carmen. ¿Es urgente? ¿Está bien?». «No estoy bien, pero voy a estarlo. ¿Puedes verme a las 9? «Por supuesto. La espero en mi oficina en Constitución 420, segundo piso». Colgué el teléfono y me bañé con más cuidado del que había puesto en meses. Me puse mi vestido azul marino, el más formal que tengo, mis zapatos negros de tacón bajo, y tomé mi bolsa de piel café, esa que había sido de mi madre y que guardo para ocasiones importantes. Antes de salir, fui a mi cuarto y abrí el cajón donde guardo mis documentos importantes. Saqué mis escrituras, mis estados de cuenta, mis contratos, todo lo que pudiera necesitar, y también saqué la grabadora digital con las conversaciones del día anterior. El camino al centro de San Luis Potosí nunca me había parecido tan simbólico. Pasé por la Alameda Juan Saravia, donde solía llevar a Martín y Sofía cuando eran pequeños para que jugaran en los columpios. Pasé por la catedral,
donde Roberto y yo nos casamos hace 42 años. Pasé por el Palacio de Justicia, donde alguna vez pensé que nunca tendría que entrar. La oficina de Esperanza estaba en un edificio colonial restaurado, con esos pisos de cantera rosa típicos de San Luis. Subí las escaleras despacio, no por mi edad, sino porque quería saborear cada paso hacia mi libertad. Esperanza me recibió con un abrazo cálido. Era una mujer de unos 40 años, elegante pero sin ostentación, con esa mirada inteligente que heredó de su madre Isabel. «Señora Carmen, siéntese por favor. Se ve preocupada. ¿Qué está pasando?». Le conté todo, desde la llamada de Martín hasta la farsa médica, desde los años de abuso financiero hasta la confrontación del día anterior. Esperanza escuchaba en silencio, tomando notas, frunciendo el ceño cada vez más conforme avanzaba mi relato. Cuando terminé, ella me miró con una mezcla de indignación y respeto. «Señora Carmen, lo que me está contando es abuso financiero de adultos mayores. Es un delito federal, y lo que están intentando hacer con la evaluación médica fraudulenta es manipulación para incapacitación ilegal. ¿Puedo hacer algo? ¿O ya es demasiado tarde?». «No solo puede hacer algo, señora Carmen, tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo hoy mismo, antes de que logren completar esa evaluación falsa». Esperanza me explicó que teníamos que actuar en 3 frentes inmediatamente: revocar todos los poderes notariales que había dado a Martín, proteger mis activos financieros y documentar legalmente todo el abuso que había sufrido. «Primero vamos al notario a revocar los poderes. Después vamos al banco a cambiar todos sus accesos y passwords. Y después vamos con un médico independiente para que haga una evaluación real de sus capacidades cognitivas. ¿Y si Martín trata de detenerme? Señora Carmen, usted es una mujer adulta, con pleno uso de sus facultades mentales. Nadie puede detenerla de tomar decisiones sobre su propia vida». Esas palabras fueron como un bálsamo. Hacía tanto tiempo que nadie me recordaba que yo tenía derechos, que yo tenía voz, que yo tenía poder sobre mi propia existencia. Salimos juntas hacia el despacho del licenciado Mendoza, el mismo notario donde años atrás había firmado esos poderes que ahora se habían convertido en cadenas. El licenciado Mendoza era un hombre mayor, de unos 60 años, que conocía a mi familia desde hace décadas. «Señora Carmen, ¿está segura de querer revocar estos poderes? Su hijo me había comentado que usted estaba teniendo algunos problemas de salud. Licenciado, mis facultades mentales están perfectas. Y quiero revocar inmediatamente todos los poderes que le otorgué a mi hijo Martín Morales. Pero señora, esto puede crear problemas familiares muy serios». «Los problemas familiares ya existen, licenciado. Lo que estoy tratando de resolver es el abuso financiero del que he sido víctima». Esperanza intervino. «Licenciado, mi cliente tiene derecho a revocar poderes que otorgó voluntariamente. No necesita justificar sus razones ni obtener autorización de nadie». El notario suspiró y preparó los documentos. 1 hora después, oficialmente, Martín ya no tenía poder legal sobre ningún aspecto de mi vida. Del notario fuimos directo a Bancomer. La gerente era una mujer joven que me atendió con esa mezcla de profesionalismo y paternalismo que usan con los adultos mayores. «Señora Morales, veo que su hijo ha sido quien maneja su cuenta desde hace varios años. ¿Está segura de querer cambiar todos los accesos?». «Completamente segura. Quiero cambiar passwords. Quiero eliminar a todas las personas autorizadas. Y quiero un reporte detallado de todos los movimientos de mi cuenta en los últimos 3 años». Cuando me entregaron el reporte, casi me desmayo. En 3 años, habían sacado de mi cuenta más de 300,000 pesos. Retiros que yo nunca autoricé conscientemente, transferencias a cuentas que no reconocía, pagos a establecimientos donde yo nunca había comprado nada. «¿Reconoce estas transacciones, señora Morales?», me preguntó la gerente. «No reconozco ninguna de estas transacciones mayores a 5,000 pesos. Y quiero que se investigue cada una de ellas». Esperanza tomó copias de todo. Me explicó que esos documentos serían fundamentales para cualquier acción legal que decidiéramos emprender más tarde. «Señora Carmen, ¿quiere presentar una denuncia penal contra su hijo?». Esa pregunta me paralizó. Una cosa era protegerme, otra cosa era meter a mi propio hijo a la cárcel.
Por más que me hubiera traicionado, por más que me hubiera robado, seguía siendo mi hijo. Todavía no lo sé, Esperanza. Déjame pensarlo. Está bien, pero al menos ya protegimos sus activos. Ahora nadie puede tocar su dinero sin su autorización expresa. Cuando regresé a casa eran las 3 de la tarde. Me sentía exhausta pero extrañamente poderosa. Por primera vez en décadas, había tomado decisiones importantes sobre mi propia vida sin pedirle permiso a nadie. Me preparé un sándwich de jamón con queso manchego y me senté en mi patio trasero, al lado de mi planta de albahaca, a comer en paz. El silencio de mi casa ya no me parecía vacío, me parecía liberador. A las 4:30 sonó el teléfono. Era Martín, y estaba furioso. ¡Mamá! ¿Qué demonios hiciste? El banco me llamó para decirme que ya no tengo acceso a tu cuenta. Hice lo que debía haber hecho hace años. Recuperé el control de mi propia vida. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a manejar tus finanzas sola? No sabes ni usar un cajero automático. Martín, sé perfectamente usar un cajero automático. He estado usándolos desde antes de que tú nacieras. Lo que no sabía era que tú habías estado robándome durante años. No te estaba robando. Era dinero familiar. Dinero que usamos para el beneficio de todos. ¿El beneficio de quién, Martín? ¿Mi beneficio incluía que gastaran mis ahorros en sus vacaciones a Cancún? ¿Mi beneficio incluía que compraran muebles para su casa con mi dinero? Mamá, estás actuando de manera irracional. Este comportamiento es exactamente lo que la doctora estaba describiendo. Paranoia, ideas de persecución. ¿O paranoia? ¿Ideas de persecución? Tengo aquí los estados de cuenta que comprueban cada peso que me robaron. ¿Eso es paranoia? No te robamos nada. Y mañana vas a ir a tu cita médica, te guste o no. No voy a ir a ninguna cita médica más. Y si intentas obligarme, voy a llamar a la policía. ¿A la policía? Mamá, eres mi madre. Soy tu hijo. Eres mi hijo. Pero también eres un ladrón. Y los ladrones van a la cárcel, sin importar si son familia o no. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Martín volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era rabia. Era amenaza pura. Mamá, te está dando una enfermedad mental muy seria. Pero no te preocupes. Vamos a conseguir que tengas la ayuda que necesitas, quieras o no. ¿Me estás amenazando, Martín? Te estoy prometiendo que no voy a permitir que lastimes a esta familia con tus delirios. Somos tu familia, y vamos a protegerte de ti misma. Y colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo me había amenazado abiertamente. Ya no fingía preocupación. Ya no simulaba amor. Solo quedaba la amenaza desnuda. Pero por primera vez en mi vida, no tuve miedo. Llamé a Esperanza. Esperanza, quiero presentar la denuncia penal. Esta misma tarde. ¿Está segura, señora Carmen? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Era el sueño de una mujer que había dejado de ser víctima para convertirse en guerrera. Y la guerra apenas comenzaba. Al día siguiente, martes por la mañana, estaba desayunando tranquilamente mis huevos rancheros cuando llegaron. No uno, no dos. Llegaron 5. Martín, Patricia, Santiago, Valeria y una mujer que no conocía, pero que claramente era otra abogada por su traje sastre gris y su portafolio de piel. Ni siquiera tocaron la puerta. Entraron como si fuera su casa, como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Martín con esa voz controlada que usaba cuando trataba de sonar razonable frente a testigos. «Buenos días para ti también, hijo. Veo que trajiste refuerzos». La mujer del traje se adelantó y me extendió una tarjeta de presentación. «Buenos días, señora Morales. Soy la licenciada Mónica Herrera, abogada familiar. Su familia me pidió que mediara en esta situación antes de que se salga de control». ¿Qué situación? ¿La situación donde recuperé el control de mi propio dinero? ¿O la situación donde descubrí que mi hijo me había estado robando durante años? Señora Morales, nadie le ha robado nada. Su familia ha estado administrando sus recursos de manera responsable, pensando en su bienestar futuro. Me reí. Literalmente me reí en su cara. Licenciada, ayer revisé mis estados de cuenta.
En 3 años, sacaron 300,000 pesos de mi cuenta. ¿Usted considera eso administración responsable? La abogada intercambió miradas con Martín. Era evidente que él no le había contado los detalles reales de su administración responsable. Bueno, señora Morales, a veces las personas mayores malinterpretan las transacciones bancarias. Malinterpreto que el 15 de febrero del año pasado sacaron 25,000 pesos para pagar vacaciones en Cancún que yo nunca autoricé. Saqué de mi bolsa las copias de los estados de cuenta que había pedido en el banco. Los puse sobre la mesa de la cocina y los extendí como cartas de póker. Malinterpreto que el 3 de noviembre sacaron 30,000 pesos para muebles de sala que están en la casa de Martín, no en la mía. Malinterpreto que cada mes, religiosamente, sacan 8,000 pesos que equivalen exactamente al pago de su hipoteca. La licenciada Herrera revisó los papeles con expresión cada vez más incómoda. Patricia se quedó callada, pero su cara se puso roja. Santiago miraba hacia el piso. Solo Valeria me miraba directamente, con esos ojos inteligentes que parecían entender exactamente lo que estaba pasando. Además, continué, sintiendo una fuerza que no había sentido en décadas. Tengo grabadas las conversaciones donde Martín admite que la evaluación médica era un fraude planificado para declararme incapaz. Saqué mi grabadora digital y presioné play. La voz de Martín llenó la cocina. Si no firmas, ya tengo el plan B. Con 2 sesiones más, la incapacitan legalmente. La doctora es amiga de Patricia. El silencio que siguió fue ensordecedor. La licenciada Herrera cerró su portafolio y se puso de pie. Señor Morales, usted no me informó de estos detalles cuando me contrató. Yo no puedo representar a clientes en casos de fraude patrimonial. ¡No es fraude!, gritó Patricia, perdiendo finalmente la compostura. Es dinero familiar. Ella es nuestra familia. Señora, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. La familia se gana con amor y respeto. No se roba. La abogada se dirigió hacia la puerta. Señor Morales, mi consejo profesional es que busque resolver esto de manera privada con su madre, porque si esto llega a los tribunales, las evidencias que ella tiene son muy comprometedoras. Después de que se fue la licenciada Herrera, quedamos solos en la cocina. Patricia lloraba en silencio. Santiago seguía mirando el piso. Valeria se acercó a mí y me tomó de la mano. Abuela, ¿por qué papá y mamá tomaron tu dinero? La pregunta inocente de mi nieta fue como una bofetada para Martín. Valeria, ve a jugar al jardín. Los adultos estamos hablando. No, papá. Quiero entender por qué le robaron a la abuela. No le robamos, gritó Martín. Y por primera vez, Valeria retrocedió asustada. Me puse de pie y me coloqué entre Martín y mi nieta. No le grites a la niña. Si alguien merece tus gritos, soy yo. Mamá, todavía podemos arreglar esto. Devuélveme los accesos a tus cuentas. Cancela esa denuncia que seguramente ya pusiste. Y todo puede volver a ser como antes. ¿Cómo antes? ¿Quieres decir cuando ustedes me robaban sin que yo me diera cuenta? ¿Cuando planeaban declararme loca para robarme todo? ¿Cuando me trataban como una anciana senil que no merecía respeto? ¡Eres una anciana!, gritó Martín, perdiendo completamente el control. Tienes 71 años. Ya no puedes manejar tu vida sola. Necesitas que te cuidemos. ¿Cuidarme? ¿Robarme es cuidarme? ¿Mentir sobre mi salud mental es cuidarme? ¿Aislarme de mis nietos es cuidarme? Santiago, que había estado callado toda la mañana, finalmente habló. Papá, mejor vámonos. La abuela tiene razón. Patricia volteó hacia su hijo con sorpresa. ¿Qué dijiste? Que la abuela tiene razón, mamá. Ustedes sí le quitaron su dinero. Yo los escuché hablando sobre cómo usar los ahorros de la abuela para el viaje a Cancún. Yo vi cuando papá dijo que la abuela nunca se iba a dar cuenta porque ya estaba medio loca. Martín se puso pálido. Su propio hijo de 14 años lo estaba exponiendo frente a todos. Santiago, tú no entiendes las situaciones de adultos. Entiendo que está mal tomar cosas que no son tuyas. Eso me lo enseñaste tú. Valeria asintió con vehemencia. Sí, papá. Tú siempre nos dices que no debemos tomar cosas que no son nuestras. ¿Por qué tú sí puedes? Ver a mis nietos defendiéndome, viendo la verdad con esa claridad brutal que solo tienen los niños, me rompió el corazón
y me lo sanó al mismo tiempo. Patricia se levantó bruscamente. Martín, vámonos. No voy a quedarme aquí a escuchar cómo tu madre nos convierte en los villanos cuando todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de esta familia. ¿Por el bien de qué familia, Patricia? Exploté finalmente. ¿Por el bien de la familia que no me visitó en 7 meses? ¿Por el bien de la familia que me llevó engañada a una cita médica fraudulenta? ¿Por el bien de la familia que planea robarme todo mientras esté viva? ¡Ya basta!, gritó Martín. ¡Estás loca! Y lo vamos a demostrar. Voy a conseguir que te internen aunque tenga que llevarte a rastras. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el aire pareció detenerse. Martín se había quitado completamente la máscara. Ya no había fingimiento. Ya no había amor simulado. Solo había la amenaza desnuda de un hombre dispuesto a destruir a su propia madre para conseguir lo que quería. Santiago se puso de pie y caminó hacia la puerta. «Papá, yo no voy contigo». «¿Qué? No voy contigo. Me quedo con la abuela». «Santiago, regresa aquí inmediatamente». «No, tú le dijiste a la abuela que la ibas a llevar a rastras a un hospital. Eso está mal. Y yo no quiero estar con alguien que lastima a la abuela». Valeria también se levantó. «Yo tampoco voy, papá. Me quedo con la abuela y con Santiago». Patricia se puso histérica. «Niños, vengan acá, ahora mismo. Su abuela les está metiendo ideas raras en la cabeza». «No les estoy metiendo ideas raras», dije con una calma que me sorprendió. «Les estoy demostrando que los adultos también pueden estar equivocados. Y que cuando un adulto está equivocado, hay que tener valor para decirle la verdad». Martín se acercó a Santiago y lo tomó del brazo. «Te vas conmigo ahora mismo». «No me toques», gritó Santiago, zafándose. «No quiero vivir con ladrones». Esa palabra, ladrones, dicha por su propio hijo, fue el golpe final para Martín. Su cara se descompuso completamente. Por un momento vi al niño que había sido, confundido y dolido, pero también vi al hombre en que se había convertido, calculador, codicioso, capaz de destruir a quien fuera necesario para conseguir lo que quería. «Esto no se va a quedar así, mamá. Te lo prometo. Voy a demostrar que estás loca, y me voy a quedar con todo. Con la casa, con el terreno, con tus ahorros, con todo. Y cuando estés encerrada en un asilo, no vas a volver a ver a mis hijos nunca más. Martín», le dije, mirándolo directamente a los ojos, «tú ya no eres mi hijo. Mi hijo murió el día que decidió robarle a su madre. El hombre que está parado frente a mí es un extraño peligroso». «¡Perfecto!», gritó dirigiéndose hacia la puerta. «¡Perfecto! Ahora ya no tengo que fingir que me importas». Patricia lo siguió, llorando y gritando amenazas. Antes de salir, se volteó hacia mí. «Esto es su culpa. Usted destruyó esta familia. Usted convirtió a mis hijos contra nosotros». «Patricia», le respondí, «yo no convertí a tus hijos contra ustedes. Ustedes se convirtieron en personas contra las que cualquier niño decente se rebelaría. Se fueron dando portazos». Quedamos solos, Santiago. Valeria y yo en la cocina, que de repente se sentía mucho más grande y mucho más tranquila. «Abuela», me preguntó Valeria, «¿vamos a estar bien?». La tomé en mis brazos, junto con Santiago, y por primera vez en meses sentí que tenía una familia real. «Sí, mi amor, vamos a estar perfectamente bien», porque finalmente había entendido algo fundamental. La familia no es la gente que comparte tu sangre. La familia es la gente que elige amarte sin condiciones, respetarte sin reservas y protegerte sin pedirte nada a cambio. Y mis verdaderos nietos acababan de elegirme. Esa tarde, después del huracán emocional de la mañana, hice algo que no había hecho en décadas. Me senté en mi patio trasero con una taza de té de manzanilla y simplemente respiré. Santiago estaba haciendo su tarea en la mesa de la cocina. Valeria jugaba con mis plantas de albahaca. Y por primera vez en años, el silencio de mi casa no se sentía vacío. Se sentía lleno de paz. A las 4 de la tarde sonó el teléfono. Era Esperanza, mi abogada. «Señora Carmen, tengo noticias. La Fiscalía aceptó su denuncia por abuso financiero. Van a citar a Martín y Patricia para declarar la próxima semana». «¿Y qué significa eso exactamente?»,
Significa que lo que le hicieron es un delito federal. Si se comprueban los cargos, Martín podría enfrentar entre 2 y 6 años de prisión. 2 a 6 años de prisión. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos, que había alimentado con mi propia leche, que había educado con cada peso que pude conseguir, podría ir a la cárcel por robarme. Esperanza, ¿hay alguna manera de resolver esto sin que vaya a prisión? Señora Carmen, él le robó 300,000 pesos a lo largo de 3 años. Falsificó evaluaciones médicas para declararla incapaz. Eso no son errores. Son delitos premeditados y sistemáticos. Lo sé, pero sigue siendo mi hijo. Señora Carmen, permítame decirle algo. Yo he manejado muchos casos de abuso de adultos mayores. Y en el 90% de los casos, la víctima protege al abusador porque es familia. ¿Sabe qué pasa después? El abusador lo interpreta como debilidad y vuelve a abusar. Pero esta vez peor. Tenía razón. Lo sabía. Pero el corazón de una madre no entiende de lógica jurídica. Déjeme pensarlo esta noche, Esperanza. Esa noche, mientras Santiago y Valeria dormían en los cuartos de huéspedes, habían decidido quedarse conmigo hasta que las cosas se arreglaran. Me senté en mi sala a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Por primera vez en meses, realmente me vi en el espejo. Carmen, Esperanza, Morales, 71 años, viuda, madre traicionada, abuela recuperada, mujer libre. Mis ojos ya no se veían apagados. Mi postura ya no era la de alguien que se disculpa por existir. Había algo diferente en mí, algo que había estado dormido durante décadas y que finalmente había despertado, mi propio valor. Al día siguiente decidí hacer algo que había estado postergando desde la muerte de Roberto: visitar mi terreno en Querétaro. No había ido en 3 años, desde que Martín me convenció de que ya no estaba para esos viajes largos. ¿Podemos ir contigo, abuela?, me preguntó Valeria durante el desayuno. ¿No tienen que ir a la escuela? Abuela, me dijo Santiago con una seriedad impropia de sus 14 años. Después de lo que pasó ayer, no creo que mamá y papá quieran que vayamos a la escuela. Además, queremos estar contigo. Rentamos un auto en Hertz de la Plaza San Luis, un Tsuru blanco que me recordó al primer carro que Roberto y yo compramos juntos en 1985. Santiago insistió en sentarse adelante para ayudarme a leer los señalamientos, como si yo no hubiera manejado sola durante 50 años. El viaje a Querétaro duró 2 horas y media. 2 horas y media de conversaciones que no había tenido con mis nietos en años. Santiago me contó sobre su novia, una niña de su salón que se llama Andrea y que quiere ser veterinaria. Valeria me platicó sobre sus clases de piano y sobre cómo quiere aprender a tocar Cielito Lindo para cantármela. Eran conversaciones reales, no las interacciones forzadas que teníamos cuando Martín y Patricia estaban presentes, donde todo lo que decíamos tenía que pasar por su filtro de aprobación. Abuela, me preguntó Santiago mientras veíamos pasar los campos de nopal. ¿Por qué papá cambió tanto? La pregunta me pegó como un puñetazo, porque durante años me había hecho la misma pregunta sin encontrar respuesta. No lo sé, mi amor. A veces las personas cambian cuando consiguen cosas que creen que merecen más que el amor. Tu papá decidió que el dinero era más importante que su familia. ¿Pero tú lo perdonarías si pidiera perdón? Santiago, el perdón no es algo que das una sola vez. Es algo que tienes que dar todos los días. Y para perdonar a alguien todos los días, esa persona tiene que dejar de lastimarte todos los días. Valeria, que había estado escuchando en silencio, dijo algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Abuela, yo creo que papá no era malo antes, pero se hizo malo por culpa del dinero, como en las películas donde el tesoro convierte a la gente en monstruos. Mi nieta de 11 años había entendido en una frase lo que yo había tardado años en comprender. Cuando llegamos a Querétaro, al terreno que había comprado con Roberto en 1998 como inversión para nuestros años dorados, me quedé sin palabras. Era más hermoso de lo que recordaba. 2 hectáreas de tierra fértil con vista a las montañas, con un arroyo pequeño que corría por la esquina oeste, con mezquites centenarios que daban sombra perfecta. Santiago corrió hacia el arroyo como si fuera un niño de 6 años. Valeria recolectó flores silvestres para hacer un ramo.
Y yo me senté bajo el mezquite más grande, y por primera vez en décadas, me imaginé un futuro que no incluía sacrificarme por otros. ¿Sabes qué, abuela? Me dijo Valeria mientras tejía sus flores. Aquí podrías construir una casa pequeñita, con jardín para tus plantas y espacio para que Santiago y yo vengamos los fines de semana. ¿Te gustaría eso, mi amor? Sí. Y podríamos traer a nuestros amigos, y hacer fogatas, y asar elotes, y tú podrías enseñarnos a cocinar tus moles. Santiago regresó del arroyo con los zapatos empapados y una sonrisa que no le había visto en años. Abuela, este lugar es increíble. ¿Por qué nunca veníamos? Porque tu padre me convenció de que ya no estaba para esos viajes. Pensé, porque durante años me convencieron de que era demasiado vieja, demasiado frágil, demasiado incapaz para disfrutar de las cosas que había trabajado tanto para conseguir. Porque a veces uno se olvida de que merece ser feliz, le respondí. Esa tarde, manejando de regreso a San Luis Potosí con mis nietos cantando canciones de José José en el radio, tomé una decisión que me cambió la vida. Iba a construir una casa pequeña en mi terreno de Querétaro. No para huir, sino para construir. No para esconderme, sino para crear algo nuevo. Cuando llegamos a casa, había 3 llamadas perdidas de Martín y 2 de Patricia. No las regresé. En lugar de eso, llamé a un arquitecto que me recomendó Esperanza. Un hombre joven especializado en casas sustentables para adultos mayores. Le expliqué mi visión. Una casa pequeña pero cómoda, con jardín amplio, con cuarto de huéspedes para mis nietos, con cocina grande para hacer las comidas que me gustan. ¿Cuál es su presupuesto, señora Morales? 300,000 pesos. Respondí sin dudarlo. Exactamente los 300,000 pesos que mi hijo me robó durante 3 años. El arquitecto se rió, pensando que era una coincidencia graciosa. No sabía que era justicia poética. Una semana después, Esperanza me llamó con más noticias. Señora Carmen, Martín y Patricia quieren hacer un trato. Están dispuestos a devolverle todo el dinero a cambio de que retire la denuncia penal. ¿Todo el dinero? Todos los 300,000 pesos, más intereses. Calculamos que serían aproximadamente 350,000 pesos. 50,000 pesos adicionales. Suficiente para amueblar completamente mi nueva casa y tener un fondo de emergencia. ¿Y las evaluaciones médicas falsas? Martín dice que fue un malentendido, que nunca tuvieron intención de declararla incapaz realmente, que solo querían asegurarse de que estuviera bien de salud. Malentendido. Como si yo hubiera malinterpretado sus conversaciones grabadas donde planeaban robarme todo. Esperanza. Acepto el trato, pero con una condición adicional. ¿Cuál? Quiero que firmen un documento donde renuncian legalmente a cualquier herencia futura. Que quede claro que cuando yo muera, no van a recibir ni un peso de lo que deje. Señora Carmen, eso es muy drástico. Esperanza, no es drástico. Es protección, porque ahora sé de lo que son capaces cuando creen que tienen derecho a mi dinero. 2 días después, en el despacho de Esperanza, Martín y Patricia firmaron todos los documentos. Me devolvieron los 350,000 pesos mediante transferencia bancaria, renunciaron a cualquier herencia futura y firmaron un acuerdo de no acercamiento donde se comprometían a no contactarme sin mi autorización expresa. Martín se veía 10 años más viejo. Patricia lloraba en silencio. Cuando terminamos de firmar, Martín me miró con unos ojos que ya no reconocí. Mamá, espero que algún día puedas perdonarme. Martín, le respondí. El perdón no es algo que se espera, es algo que se gana, y ganárselo toma mucho más tiempo del que crees. Fue la última vez que hablé con él. Esa noche, Santiago y Valeria regresaron oficialmente conmigo. Sus padres habían aceptado que vivieran con su abuela hasta que la situación familiar se estabilizara. Sabíamos todos que no se iba a estabilizar. Sabíamos todos que esto era permanente, pero por primera vez, permanente no me daba miedo, me daba esperanza, porque había descubierto algo hermoso. Cuando dejas de vivir para otros y empiezas a vivir para ti, el mundo no se acaba, se expande. Y mi mundo, a los 71 años, apenas estaba comenzando. A partir de aquel día en que recuperé el control de mi vida,
Cada mañana despertaba con un propósito renovado. Ya no había silencio doloroso ni soledad aplastante. Mi patio trasero, con su albahaca y geranios, se convirtió en mi santuario, el lugar donde terminaban mis lágrimas y comenzaban mis planes. Con cada sorbo de mi té de manzanilla, recordaba el sabor de mi dignidad recuperada y la certeza de que nadie, ni sangre ni costumbre, tenía derecho a arrebatarme mi libertad. Decidí dedicar mis días a transformar el terreno de Querétaro en un refugio para mí y mis nietos. El arquitecto me entregó los planos de una casa pequeña, de líneas sencillas y materiales locales, muros de adobe que guardarían el calor del sol, un porche con vigas de mezquite y ventanales que enmarcarían el paisaje de praderas y cerros azules. Cada ladrillo que colocaba era un acto de rebeldía contra el pasado. Ladrillo tras ladrillo, reconstruía mi historia, ahora edificada sobre el respeto y la autonomía. Establecí un horario propio. Las mañanas las dedicaba al huerto. Con paciencia, aprendí a injertar cactus, a podar mis rosas y a sembrar semillas de caléndula y girasol. Había algo profundamente sanador en enterrar las manos en la tierra, en sentir el latido del planeta y saber que, al igual que mis raíces se afianzaban, también mi fuerza resurgía. A mediodía, me acercaba a la mesa rústica de madera que había tallado un carpintero local, abría mi cuaderno de apuntes y escribía fragmentos de recuerdos, las risas de Martín cuando niño, el aroma del café al amanecer, el tacto suave del perfume de mi hija Sofía. No por nostalgia, sino para honrar la memoria y dejarla tranquila. Ya no necesitaba protegerla de quien la había traicionado. Las tardes se convertían en un canto de complicidad con Santiago y Valeria. Ellos llegaron a vivir conmigo de forma permanente, arropados por un silencio distinto. El ruido de las hojas al viento, los pasos en el huerto, mi voz contándoles historias de mi infancia en San Luis Potosí. Construimos un pequeño huerto de hortalizas, tomates, calabacines, pimientos. Les enseñé a regarlos, a reconocer las hierbas silvestres, a distinguir las nubes que anunciaban lluvia de las que traían polvo del desierto. Sus manos, pequeñas y aprensivas, aprendieron a moldear la tierra con la misma ternura con que yo lo hacía. Con el dinero recuperado, amueblé la casa con piezas sencillas pero acogedoras. Una alacena para mis especias, una alforjilla de cantera para el cenicero donde yo guardaba mis clips de metal, una repisa para mis crucigramas y mis 3 periódicos. Compré un juego de té con motivos florales que llevaba décadas buscando, consciente de que merecía saborearlo sola o acompañada, según me viniera en gana. Cada detalle se convirtió en un recordatorio de mi derecho a decidir cómo vivir mis días. Al caer la noche, encendíamos faroles de aceite junto al porche y hablábamos de sueños. Santiago narraba su deseo de estudiar biología marina y viajar a Baja California. Valeria confesaba que quería ser pianista y componer canciones inspiradas en los colibríes que rondaban las flores. Yo, por mi parte, revelé mi anhelo de publicar un libro de memorias y poesías, un testimonio de valentía dirigido a quienes, como yo, creían que el paso del tiempo invalidaba su voz. Mis nietos escuchaban con ojos brillantes, y en su mirada reconocí la semilla de un futuro libre de miedos ajenos. Las visitas de Martín y Patricia pasaron a ser excepcionales. Les abrí la puerta una tarde de otoño. Traían un ramo raquítico de flores de plástico y una disculpa ensayada. Pero cuando Martín vio mi serenidad, se quedó en silencio. Patricia balbuceó un «lo siento», tan breve que sonó hueco. Les ofrecí un té y toleré su presencia, pero ya no había espacio para falsedades. Les expliqué que los acuerdos firmados eran irrevocables, que mi deseo era mantener el límite impuesto y centrarme en mi proyecto de vida. Se marcharon sin promesas ni reproches. Entendieron, al fin, que sus excusas no deshacían años de traición. Con el paso de los meses, la comunidad local me acogió con respeto. La señora Juana, de la tiendita de la esquina, compartía conmigo recetas de mole y me enviaba tamales los lunes. El maestro Pedro, que impartía pintura en el Centro Cultural de la ciudad, me invitó a dictar un curso de acuarela donde aprendí a capturar la luz del mezquite en lienzo. Cada evento social era una afirmación de que mi voz tenía vigencia, de que mi experiencia de vida era un puente hacia quienes anhelaban inspiración,
para reclamar su propia autonomía. En invierno, cuando el frío del norte calaba los huesos, organizaba tertulias íntimas en la sala, pocas sillas, tazas humeantes, velas encendidas, invitaba a amigas y vecinos de la tercera edad, compartíamos reflexiones sobre los libros que habíamos leído, comentábamos las noticias de actualidad y, a veces, me atrevíamos a hablar de la injusticia de envejecer bajo la mirada condescendiente de quienes preferían vernos como estorbos. Fueron encuentros donde el ánimo colectivo se elevaba, donde descubrí que mi historia no era única, sino el eco de muchas voces silenciadas. La primavera siguiente fue la más luminosa. Los campos de Querétaro explosionaron en tonalidades amarillas y malvas. Celebré mi cumpleaños 72 en la casa de adobe, con 3 pasteles pequeños, fresa, chocolate y vainilla, y 2 docenas de invitados. Mis nietos me colmaron de abrazos, mis amigas me brindaron discursos emotivos, y cuando alcé mi copa de agua mineral para brindar, sentí el vértigo feliz de quien, después de haber sobrevivido a su propia traición, se reinventa con la certeza de merecer cada trazo de su nueva historia. En ese instante, comprendí la lección más profunda. La dignidad no se hereda, se conquista. No nace del sacrificio perpetuo, sino del reconocimiento de que cada uno de nosotros merece ser protagonista de su propio relato. Defender la propia integridad no es egoísmo, es el acto más generoso de amor propio, pues al cuidarnos, enseñamos a las generaciones posteriores a respetar los límites y a valorar la libertad. Hoy, cuando camino por el sendero bordeado de bugambilias que llevé del centro histórico, sé que mi vida es el fruto de decisiones valientes, de negarme a desaparecer, de negarme a aceptar el papel de víctima eterna, de rebelarme ante quienes confundían mi generosidad con sumisión. Comprendí que el telón no cae con la vejez, sino que se descorre para dar paso a un acto nuevo, libre de guiones impositivos. Y en cada palabra que escribo, ya sea en mi cuaderno de recuerdos o en las cartas que envío a lectoras solas y vulnerables, late el mantra que me salvó: tu voz importa, tu historia merece ser contada, tu libertad es irrenunciable. Este credo se extendió como brisa suave, alcanzando a mujeres y hombres en situaciones similares, inspirándoles a alzar la mirada, a trazar su propio camino y a no permitir que nadie profane su esencia. La vida me devolvió mucho más que lo que habían intentado robarme. Me entregó la comunidad de almas afines, el cariño incondicional de mis nietos y el legado de coraje que seguirá floreciendo en quienes aprendan a protegerse. Ahora, cuando la luz del atardecer tiñe de naranja los muros de mi casa, contemplo el horizonte con gratitud y sé que mi viaje está lejos de concluir. Cada amanecer encierra la promesa de nuevos aprendizajes, nuevas conexiones y nuevos actos de amor propio. Y si tú, que escuchas esta historia, alguna vez has sentido que tu vida se te escapa entre las manos de quienes dicen amarte, recuerda que siempre puedes volver a ti mismo. Hay una fuerza adentro que te impulsa a reconstruir, a renacer, a ser protagonista de tu justicia y tu felicidad. No temas trazar líneas firmes en el terreno de tu existencia. Esas líneas son la huella imborrable de tu dignidad. ¿Alguna vez has vivido algo parecido o conoces a alguien que lo haya vivido? Responde en los comentarios. Si te gustó el vídeo, deja tu like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a quien más lo necesita.